Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, de esas que no se suelen contar mucho. La historia de un solo pueblo antiguo que, por los azares del destino, acabó dividiéndose en dos caminos. Dos caminos que, increíblemente, llegan hasta nuestros días. Veremos cómo un mismo origen pudo dar lugar a dos legados tan diferentes. Y aquí está la gran pregunta, la que nos va a guiar en todo esto. ¿Qué conexión hay realmente entre israelitas, judíos y samaritanos? Porque, a ver, es normal confundir estos términos, ¿verdad? Pero la historia que los une, y sobre todo la que los separa, es la clave de todo. Es una división que lo cambió absolutamente todo para ellos. Para entenderlo bien, no queda otra que viajar atrás en el tiempo. Vámonos al principio de todo, a una época en la que eran un solo pueblo, con un origen común, una tierra compartida y, sí, un único y glorioso reino. A ver, empecemos por lo básico. ¿Quiénes eran los israelitas? Pues eran básicamente los miembros de las famosas 12 tribus que descendían del patriarca Jacob. Pensemos en ellos como el tronco de un gran árbol. Son el punto de partida, la raíz común de toda esta historia que estamos a punto de desenredar. Y claro, hubo una época dorada. Fue corta, eso sí, pero muy intensa. La llamada monarquía unificada. Estamos hablando de reyes casi de leyenda como Saúl, que fue el primero en unir a las tribus. El rey David, que convirtió Jerusalén en la capital, en el corazón de todo. Y por supuesto, su hijo Salomón, que construyó el famosísimo primer templo. Fue, sin duda, el momento cumbre de su unidad como pueblo. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad? Esa unidad era más frágil de lo que parecía. Tras la muerte de Salomón, todas las tensiones que llevaban tiempo cociéndose a fuego lento, estallaron, y el pueblo se encontró en una encrucijada que, literalmente, iba a cambiar su historia para siempre. Y aquí tenemos la fecha clave. Ojo, estamos en el 928 a.C. más o menos. El reino simplemente se parte por la mitad, se fractura, y lo que había sido una sola nación, de repente se convierte en dos reinos enfrentados. Y la división fue de las buenas, ¿eh? Por un lado, al norte, quedó el reino de Israel. Ahí se agruparon 10 de las tribus y establecieron su capital en Samaria. Y por otro lado, al sur, el reino de Judá, que lo formaban las tribus de Judá y Benjamín, y que lógicamente se quedaron con la capital histórica, con Jerusalén. Es justo en este punto, en esta ruptura, donde nuestros dos caminos empiezan a ir cada uno por su lado. Venga, vamos a seguir primero el camino del norte, el del reino de Israel. Porque lo que le pasó a este reino es fundamental para entender de dónde sale uno de los grupos protagonistas de nuestra historia. Memorizad esta fecha, 722 a.C. En ese momento, el gran y temible imperio neoasirio pone sus ojos sobre el reino del norte. Y cuando los asirios miraban a alguien, digamos que su destino estaba prácticamente escrito. Pues lo dicho, los asirios llegan y conquistan el reino. Su táctica era siempre la misma. Deportaban a las élites, a los líderes, a los ricos, para cortar de raíz cualquier posible revuelta. Pero, y aquí viene lo importante, lo que lo cambia todo. No se llevaron a todo el mundo, ni mucho menos. Una gran parte de la población de AP se quedó allí, en sus tierras, y con el tiempo se fue mezclando con otros pueblos que los propios asirios trajeron de otras zonas de su imperio. Y es precisamente de esa mezcla, de esa gente que se quedó, descendientes sobre todo de las tribus de Efraín y Manasés, de donde surgen los samaritanos. Ellos se ven a sí mismos como los auténticos herederos, los que mantuvieron la fe original. Su identidad se construyó sobre la idea de quedarse, de resistir en su tierra, no en la experiencia del exilio. Y por eso, para ellos, el lugar más sagrado del mundo no es Jerusalén, es el monte Gerizim. Vale, hemos visto el camino del norte. Ahora vámonos al sur, al reino de Judá. A ellos también les tocó enfrentarse a un imperio todopoderoso, pero su gran crisis, el exilio, les llevó por un camino completamente distinto. Un camino que acabaría dando forma a lo que hoy conocemos como judaísmo. Pasamos página, más de un siglo después, año 586 a.C. Ahora el desastre golpea al sur. El nuevo poder dominante, el imperio neobabilónico de Nabucodonosor, llega a Jerusalén y hace lo impensable. Conquista la ciudad y destruye hasta los cimientos el templo de Salomón, una auténtica catástrofe. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Este verso del Salmo 137 lo resume todo, ¿no? El dolor, la nostalgia, el trauma del exilio. La élite de Judá fue llevada a la fuerza a Babilonia, y lo perdieron todo, su tierra, su rey, y sobre todo su templo, que era el centro de su mundo, el centro de su fe. Y aquí es donde pasa algo alucinante. De una catástrofe total nace algo nuevo y tremendamente poderoso. A ver, si no tienes templo, no puedes hacer sacrificios. La fe tiene que cambiar para no morir. ¿Y qué hicieron? Pues se centraron en los textos sagrados, en la Torá, que es cuando se recopila y se convierte en el pilar de todo.
La idea de un Dios único que está en todas partes, no solo en un templo, se hace más fuerte que nunca. Y es ahí, en el dolor del exilio, donde realmente nace el judaísmo. Una fe que ya no depende de un lugar físico, una fe que te puedes llevar contigo a cualquier parte del mundo. Y la historia da otro giro. En el 538 a.C., el exilio por fin termina. Los persas conquistan Babilonia y su rey Ciro el Grande hace algo insólito. Permite que los exiliados, o más bien sus descendientes, vuelvan a casa, a Judá, y reconstruyan su templo. Pero ojo, los que regresaron ya no eran los mismos. Volvían con una identidad completamente nueva, una fe mucho más fuerte, forjada en el fuego de Babilonia. Y así cerramos el círculo. Volvemos al punto de partida, pero ahora con todas las piezas sobre la mesa. Esos dos caminos que se separaron hace casi 3000 años nos han dejado una herencia increíblemente rica y compleja, que sigue viva hoy. Vamos a resumirlo para que quede súper claro. Tenemos dos pueblos que vienen de un mismo origen israelita. Por un lado, los judíos, herederos del reino del sur, Judá. Su identidad se forjó en la experiencia brutal pero transformadora del exilio babilónico y su centro espiritual es y será siempre Jerusalén. Y por otro, los samaritanos, herederos del reino del norte, Israel. Su identidad se basa en haberse quedado en la tierra tras la conquista asiria y su lugar sagrado es el monte Gerizim. Dos respuestas distintas a dos crisis distintas. Al final, esta historia de israelitas, judíos y samaritanos va mucho más allá de ser un simple relato histórico. Es una prueba increíble de cómo los grandes golpes de la historia, una conquista, un exilio, la pérdida de todo, no solo sirven para destruir. A veces también construyen, forjan y redefinen la identidad de un pueblo de maneras que nadie podría haber imaginado. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta en el aire, una para pensar. ¿De qué forma esas grandes pruebas del pasado siguen dando forma a quienes somos hoy, a todos los pueblos del mundo?